El pueblo de Israel vería al cruzar el Jordán, la puerta de entrada a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob durante siglos de espera y de peregrinaje. Antes de que sus murallas cayeran, antes de que el sonido de las trompetas sacudiera sus cimientos, antes de que el pueblo de Dios lanzara aquel grito que cambiaría la historia, Jericó vivía, respiraba, comerciaba y dormía, sin saber que sus días estaban contados. Y hoy vamos a entrar en esa ciudad. Vamos a caminar por sus calles, a conocer a su gente, a entender su mundo, para que cuando lleguemos al momento de su caída, comprendamos no solo lo que sucedió, sino por qué Dios lo permitió, por qué lo ordenó y qué significa para nosotros hoy. Jericó era, en el año 1400 a.C., una de las ciudades más antiguas del mundo conocido. Las excavaciones realizadas en el lugar llamado Tel es Sultán, la colina que cubre los restos de la antigua ciudad, han revelado capas de ocupación humana que se remontan a más de 10.000 años atrás, convirtiendo a Jericó en uno de los asentamientos humanos continuos más longevos que jamás hayan existido sobre la tierra. Para el tiempo en que Israel la enfrentó, Jericó ya cargaba sobre sus espaldas milenios de historia, de tradición, de religión y de poder. No era una aldea, era un símbolo. Era una declaración de que el hombre podía establecerse, prosperar y perdurar, y esa misma declaración estaba a punto de ser respondida por el Dios del universo con una demostración de autoridad que ninguna ciudad construida por manos humanas podía resistir. La ciudad se encontraba estratégicamente ubicada en el Valle del Jordán, a unos 250 metros bajo el nivel del mar, en uno de los puntos más bajos de la superficie terrestre. Este detalle geográfico no era accidental ni irrelevante. La posición de Jericó la convertía en un cruce de caminos natural entre el desierto de Judea al oeste y las llanuras de Moab al este, entre el norte de Canaán y las rutas comerciales que descendían hacia Arabia y Egipto. Quien controlaba Jericó, controlaba el acceso a toda la región. El rey de Jericó lo sabía. Sus mercaderes lo sabían. Y los espías que Josué envió antes de cruzar el Jordán también lo sabían. Porque cuando llegaron a esa ciudad, encontraron una metrópoli activa, protegida y consciente de su propia importancia estratégica. El agua era el secreto de Jericó. En medio de un paisaje árido, atravesado por el calor implacable del Valle del Jordán, la ciudad poseía un manantial extraordinario que los habitantes llamaban Ain es Sultán, el manantial del sultán, aunque en tiempos bíblicos simplemente era conocido como el manantial de Jericó. Este manantial producía un flujo constante de agua dulce que transformaba los alrededores de la ciudad en un oasis verde y fértil en medio de la aridez del desierto. Las palmeras que crecían en abundancia alrededor de Jericó le dieron uno de sus nombres más evocadores en las Escrituras. En Deuteronomio 34, 3, el texto hebreo la llama Ir Ha-Temarim, Ir Ha-Temarim, la ciudad de las palmeras, y ese nombre capturaba algo esencial sobre el carácter del lugar. Era un sitio de vida en medio de la muerte, de abundancia en medio de la escasez, de verdor en medio del polvo. Esa misma paradoja se convertiría en una imagen espiritual poderosa cuando Dios eligiera ese lugar, precisamente ese lugar, como el primer objetivo de su pueblo al entrar en la tierra prometida. La fertilidad del suelo alrededor de Jericó permitía una agricultura diversa y productiva. Los campos que rodeaban la ciudad producían dátiles, higos, granadas, trigo y cebada. Los comerciantes que llegaban de regiones lejanas encontraban en Jericó no solo un punto de paso, sino un mercado abastecido donde podían aprovisionarse antes de continuar sus rutas. El bálsamo de Jericó, una resina aromática extraída de ciertos arbustos que crecían en aquella región privilegiada, era considerado uno de los productos más valiosos del antiguo Oriente Próximo, apreciado tanto por sus propiedades medicinales como por su uso en rituales religiosos y en la preparación de perfumes de lujo.
este producto solo se encontraba en Jericó y en sus alrededores inmediatos, lo que le otorgaba a la ciudad una ventaja comercial única que atraía caravanas y mercaderes desde Egipto, desde Fenicia, desde Mesopotamia y desde los confines del desierto arábigo. Para entender la vida cotidiana en Jericó en el siglo XIV a.C., necesitamos imaginar una ciudad amurallada de tamaño mediano, compacta y densamente poblada dentro de sus defensas. Las estimaciones sugieren que la ciudad intramuros tenía una extensión de aproximadamente 4 a 5 acres, lo que equivale a unos 16 a 20.000 metros cuadrados, un espacio relativamente pequeño para albergar una población que pudo haber oscilado entre 2.000 y 3.000 personas en su interior, con una población adicional que vivía en aldeas y asentamientos satélites en los campos circundantes. Esta densidad de población dentro de las murallas era característica de las ciudades cananeas de la Edad de Bronce tardía, donde la seguridad que ofrecían las defensas compensaba el hacinamiento y la proximidad de los vecinos. Las casas de Jericó eran construidas con ladrillos de adobe secados al sol, siguiendo una técnica que se había perfeccionado durante milenios en la región. Los ladrillos eran moldeados con una mezcla de arcilla, paja y arena, apilados en filas regulares y unidos con mortero del mismo material. Las paredes exteriores de las casas eran encaladas con una capa de yeso blanco que reflejaba la luz solar y ayudaba a mantener el interior relativamente fresco durante los meses de verano, cuando las temperaturas en el Valle del Jordán podían superar los 40 grados Celsius con una regularidad aplastante. Los techos eran planos, construidos con vigas de madera sobre las que se tendían cañas entrelazadas, cubiertas de una capa de arcilla compactada. Esta estructura de techo plano no era solo una solución arquitectónica, sino una extensión del espacio habitable. Durante las noches cálidas, las familias subían a dormir bajo las estrellas, y durante el día el techo servía para secar frutos, almacenar recipientes de agua y llevar a cabo labores domésticas al aire libre. Una de las imágenes más evocadoras que las escrituras nos conservan sobre la arquitectura de Jericó es precisamente la casa de Rahab, la mujer que ocultó a los espías de Josué. En Josué 2:15 leemos: Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el lado del muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Este detalle arquitectónico es arqueológicamente coherente con lo que se sabe sobre la construcción urbana cananea de ese periodo. Las ciudades amuralladas frecuentemente integraban viviendas en la estructura misma del sistema defensivo, construyendo habitaciones en el espacio entre el muro interior y el muro exterior, o directamente sobre el muro de retención. Esta práctica de construir contra y sobre las murallas era especialmente común en las ciudades más densamente pobladas, donde el espacio intramuros era un bien escaso y precioso. La casa de Rahab, con su ventana que daba directamente al exterior de la ciudad, era un ejemplo perfecto de esta integración entre arquitectura doméstica y arquitectura militar. Y ese detalle específico, ese detalle que podría parecer irrelevante a un lector moderno, se convirtió en el elemento que salvó su vida y la de toda su familia cuando las murallas cayeron. La religión era el tejido invisible que unía la vida social, política y económica de Jericó. Los cananeos adoraban a un panteón de dioses que variaban en nombre e importancia según la ciudad y la región, pero cuyo núcleo incluía a él, el Dios Padre y Creador, considerado el jefe del panteón, a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, que con el tiempo se convertiría en el rival más persistente del Dios de Israel, y a Asera, la diosa madre asociada con los árboles y los postes sagrados que los israelitas destruirían repetidamente por orden divina. En Jericó, como en todas las ciudades cananeas importantes, el templo o templos locales ocupaban un lugar central, tanto en la geografía urbana como en la vida de la comunidad. Las excavaciones en el lugar
han revelado evidencia de estructuras de culto que datan de períodos muy anteriores al que nos ocupa, sugiriendo una continuidad religiosa de milenios en ese sitio específico. Los rituales religiosos cananeos incluían prácticas que la Biblia describe con horror y que los mandatos divinos dados a Israel prohibían explícitamente. La prostitución sagrada, vinculada a los cultos de fertilidad de Baal y Asera, era una institución reconocida en las ciudades cananeas, donde mujeres, y en algunos casos hombres, servían en los templos en capacidad ritual. Los sacrificios de niños, conocidos en el registro arqueológico como Tofet, estaban asociados a ciertos cultos cananeos, particularmente en conexión con la deidad Moloch. Aunque la frecuencia e interpretación exacta de estas prácticas continúa siendo debatida por los estudiosos. Lo que resulta claro a partir del registro arqueológico y de los textos del antiguo Oriente Próximo es que la religiosidad cananea era una religiosidad profundamente enraizada en los ciclos naturales, en la búsqueda de fertilidad para los campos y los rebaños, en el apaciguamiento de fuerzas cósmicas que se percibían como caprichosas y peligrosas, y en la negociación constante entre los seres humanos y unas divinidades que exigían obediencia a cambio de prosperidad y protección. Era, en esencia, una religión del miedo y de la transacción, no del amor y del pacto. La figura del rey de Jericó era, dentro de este sistema religioso y político, mucho más que un gobernante civil. Era el intermediario entre la ciudad y sus dioses, el garante de la prosperidad divina, el guerrero sagrado cuyo poder personal se identificaba con la vitalidad del Estado. Su palacio, si es que tal término puede aplicarse con precisión a la estructura que gobernaba desde, era parte de un complejo que incluía espacios administrativos, almacenes para los tributos y ofrendas recibidas, y muy probablemente capillas o santuarios, donde el rey realizaba sus obligaciones rituales. Cuando los espías de Josué fueron descubiertos y el rey recibió la notificación de que había extranjeros israelitas en la ciudad, su reacción fue inmediata y autoritaria. Mandó mensajeros a Rahab exigiéndole que entregara a los intrusos. Este episodio, narrado en el capítulo 2 de Josué, nos revela una ciudad con un sistema de vigilancia e inteligencia funcionando, con mensajeros reales que podían actuar con rapidez, y con una sociedad donde el rey tenía la capacidad de movilizar recursos y personas a su voluntad sin burocracia intermedia visible. La economía de Jericó funcionaba sobre 3 pilares fundamentales: la agricultura de oasis, el comercio de tránsito y la extracción y venta de productos locales exclusivos, como el bálsamo. Los campesinos que trabajaban los campos irrigados por el manantial de Jericó debían tributos al rey en forma de una porción de su cosecha, siguiendo el sistema redistributivo típico de las economías palatinas del Bronce Tardío. Los comerciantes que llegaban de fuera pagaban derechos de paso y de mercado, contribuyendo a las arcas reales y a la prosperidad general de la ciudad. Los artesanos locales, alfareros, tejedores, orfebres y constructores producían bienes tanto para el consumo interno como para el comercio exterior, y sus talleres estaban integrados en el tejido urbano de la ciudad, muchos de ellos en los primeros pisos de las casas, donde los dueños vivían en los pisos superiores y trabajaban en la planta baja durante el día. La cerámica de Jericó del período que nos ocupa, la Edad de Bronce Tardía, muestra influencias de varios centros culturales simultáneos. Hay formas y decoraciones que reflejan contacto con Egipto, que en ese período ejercía dominio nominal o real sobre gran parte de Canaán a través del sistema de ciudades-estado vasallas. Hay influencias micénicas que llegaban a través del comercio mediterráneo, con las características jarras y copas pintadas de los ceramistas del Egeo que encontramos en contextos arqueológicos de toda la región. Y hay formas locales cananeas que representan la tradición autóctona de varias generaciones de alfareros que habían perfeccionado sus técnicas, transmitiendo conocimiento de padres a hijos durante siglos. Esta diversidad cerámica
Es, en sí misma, un testimonio silencioso de la cosmopolita vida comercial de Jericó, de su posición como nodo de intercambio en una red de relaciones que se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates. Los niños de Jericó crecían en un mundo donde los límites entre lo sagrado y lo profano eran prácticamente inexistentes. Desde sus primeros años, aprendían los nombres de los dioses, los rituales que había que observar en las distintas estaciones del año, los tabúes alimentarios y de comportamiento que definían la comunidad, y las historias de los héroes y antepasados que habían fundado la ciudad y establecido sus tradiciones. La educación era fundamentalmente oral y práctica. Los hijos de los campesinos aprendían a cultivar, siguiendo a sus padres a los campos desde pequeños. Los hijos de los artesanos aprendían el oficio en el taller familiar. Los hijos de los sacerdotes aprendían los rituales observando y participando gradualmente en las ceremonias del templo. No existía, en el sentido moderno, un sistema de educación formal accesible a toda la población, aunque los hijos de la élite probablemente tenían acceso a alguna forma de instrucción en escritura y aritmética, habilidades necesarias para la administración del Estado y del templo. Las mujeres de Jericó desempeñaban roles que eran al mismo tiempo limitados por las estructuras patriarcales de la sociedad cananea y esenciales para el funcionamiento de la comunidad. El hogar era el dominio principal de la mujer. La preparación de los alimentos, el tejido de la tela que vestía a la familia, el cuidado de los niños y de los ancianos, la gestión de los recursos domésticos. Pero las mujeres también participaban en la economía fuera del hogar. Vendían en el mercado, trabajaban en los campos durante las cosechas y en algunos casos ejercían oficios especializados como la partería, el tejido comercial o la preparación de ungüentos y medicamentos. En el contexto religioso, las mujeres tenían acceso a ciertos roles rituales, particularmente en los cultos de Asera y otras divinidades femeninas. Y era posible, aunque no común, que una mujer como Rahab ejerciera una actividad comercial independiente desde su propia casa, lo que explica en parte la plausibilidad de que los espías israelitas se alojaran en su establecimiento sin despertar de inmediato la sospecha de las autoridades. Hablar de Rahab es imposible sin detenerse en lo que su historia revela sobre el estado espiritual de Jericó en los días previos a la conquista. Cuando los espías llegaron a su casa y ella los protegió, sus palabras a ellos son una ventana extraordinaria al estado de ánimo que prevalecía en la ciudad. En Josué 2, 9-11 leemos: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales destruisteis. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Esta confesión de Rahab es uno de los momentos más asombrosos de todo el Antiguo Testamento. Una mujer cananea, viviendo en el corazón de una ciudad idólatra destinada a la destrucción, articula con claridad meridiana una teología monoteísta que muchos israelitas contemporáneos no habían alcanzado. Ella no habla de los dioses de Canaán, habla de Jehová, reconoce su soberanía absoluta sobre los cielos y la tierra. Y en ese reconocimiento, ella cruza una frontera invisible que la separa para siempre de su ciudad y la une al pueblo de Dios. Lo que Rahab revela sobre Jericó es que el miedo había permeado cada rincón de la ciudad. El pueblo de Jericó sabía lo que había pasado en Egipto, conocía los milagros del Mar Rojo, había escuchado las noticias de la derrota de Sehón y de Og, los dos reyes amorreos al este del Jordán. Y en lugar de ese conocimiento producir arrepentimiento o búsqueda del Dios verdadero, como hizo en Rahab,
en el resto de la población produjo un pánico paralizante que se manifestaba en el cierre de las puertas y en la espera fatalista de lo inevitable. En Josué 6:1 las Escrituras nos dicen: Ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esta imagen de la ciudad herméticamente sellada es profundamente significativa. No era solo una medida militar, aunque también lo era. Era el símbolo de una sociedad que había elegido encerrarse en su propio miedo antes que abrirse a la misericordia del Dios que le tendía la mano a través del testimonio de Rahab. Las puertas cerradas de Jericó son la imagen perfecta del corazón humano que conoce la verdad, pero se niega a abrirse a ella. El sistema defensivo de Jericó era formidable para los estándares de la época. La ciudad estaba protegida por un sistema de doble muro que había sido construido y reconstruido durante generaciones. El muro exterior, el que daba directamente al exterior de la ciudad, tenía aproximadamente 2 metros de grosor y estaba construido sobre una base de retención de tierra apisonada que los arqueólogos llaman glacis, una rampa inclinada de tierra compactada y yeso que hacía prácticamente imposible el acceso directo a las murallas y que convertía cualquier intento de escalada en una empresa tremendamente arriesgada. Detrás de este muro exterior había un espacio que separaba la primera línea defensiva de la segunda, el muro interior, que era considerablemente más grueso y robusto, con un grosor de hasta 4 metros en algunos puntos. Este sistema de doble muro, con espacio intermedio, era la ingeniería militar de vanguardia en el Canaán de la Edad de Bronce tardía, y confería a Jericó una resistencia que hacía prácticamente imposible una toma por asalto convencional. Ningún ejército, empleando las tácticas y los armamentos disponibles en el siglo XIV a.C., podía simplemente escalar aquellas murallas y tomar la ciudad por la fuerza bruta. Y sin embargo, Dios le dijo a Josué que Jericó estaba entregada en sus manos. No le dio catapultas, no le dio arietes, no le dio ingenieros militares con planes de asedio elaborados. Le dio algo infinitamente más desconcertante: una instrucción de caminar. En Josué 6:2-5 leemos: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Esta instrucción era, desde cualquier perspectiva militar humana, absurda. Caminar alrededor de una ciudad amurallada durante 7 días, llevando un arca de madera cubierta de oro, con sacerdotes tocando cuernos de carnero, no era una táctica de guerra. Era un acto de adoración. Era una declaración de que la batalla pertenecía a Dios, no a los hombres. Durante esos 6 días en que Israel caminó en silencio alrededor de Jericó, podemos imaginar a los defensores en lo alto de las murallas, observando con una mezcla de confusión, burla y terror creciente. ¿Qué clase de ejército era este que no atacaba, que no disparaba flechas, que no lanzaba proyectiles, sino que simplemente marchaba en círculo llevando un cofre dorado y tocando cuernos? Cada día que pasaba sin un ataque convencional debió aumentar la perplejidad de los habitantes de Jericó. Y también, quizás, el miedo. Porque había algo en aquella marcha silenciosa, en aquella disciplina inexplicable, en aquel objeto que cargaban los sacerdotes, con una reverencia que los propios soldados respetaban, que era más aterrador que cualquier ariete o catapulta. Era la presencia de algo sobrenatural. Era la Shekinah,
la gloria de Dios, moviéndose alrededor de su ciudad en señal de reclamación, como un propietario que rodea su propiedad antes de tomar posesión formal de ella. Al séptimo día, el séptimo día de la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron sus cuernos, y el pueblo gritó, y las murallas de Jericó cayeron. En Josué 6:20, las escrituras registran con una economía de palabras que es casi solemne. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó el pueblo con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió hacia la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. El texto hebreo dice literalmente que el muro cayó debajo de sí mismo, una expresión que sugiere un colapso desde los cimientos hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, como lo causaría un ariete o una catapulta. Era, en la descripción de los propios textos, un derrumbe sobrenatural. Y las excavaciones arqueológicas en Tel es-Sultan han revelado exactamente eso. Una capa de destrucción fechada en el bronce tardío, donde los ladrillos de las murallas se encuentran caídos hacia afuera de la ciudad, acumulados al pie de las murallas como si hubieran sido empujados desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. El registro físico de la tierra confirma lo que el registro escrito de las Escrituras proclama. Pero en medio de la destrucción total de Jericó, un hilo de gracia se extendió desde el pasado hasta el presente. La cuerda escarlata que colgaba de la ventana de Rahab. En Josué 2:18-19, los espías le habían dicho: «He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de hilo de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y a toda la familia de tu padre». Ese cordón escarlata era el signo del pacto entre Rahab y los emisarios del Dios de Israel. Era también, para los oídos de cualquier oyente judío de la historia, una resonancia deliberada y poderosa con la sangre del cordero en los dinteles de Egipto durante la Pascua, cuando la muerte pasó sobre las casas marcadas con sangre y respetó a quienes habían obedecido la instrucción divina. El color escarlata, el rojo de la sangre, era el signo universal de la gracia que salva en medio del juicio. Y en el día en que Jericó cayó, esa ventana con el cordón escarlata era el único punto de luz en una ciudad consumida por el fuego, el único signo de que la misericordia de Dios puede alcanzar a quien tiene fe suficiente para pedirla, aunque viva en el corazón mismo de la oscuridad. Rahab fue salvada, toda su familia con ella. Y el texto de Josué 6:25 añade algo extraordinario. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. La expresión hasta hoy indica que esta mujer no solo fue rescatada de la muerte, sino que fue integrada en el pueblo de Dios de manera permanente. Fue incorporada a Israel. Y si seguimos el hilo de su historia a través del Nuevo Testamento, encontramos que en Mateo 1:5, en la genealogía de Jesucristo, aparece el nombre de Rahab. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Rahab, la mujer cananea de Jericó, se convirtió en bisabuela de Boaz, que se casó con Ruth, que fue la bisabuela del rey David, que fue el antepasado de Jesucristo. Una mujer que debería haber muerto en la destrucción de una ciudad idólatra, terminó tejida en el linaje del Salvador del mundo. Si eso no es gracia, si eso no es el testimonio más poderoso de que Dios puede usar a cualquier persona dispuesta a creerle, entonces nada lo es. La destrucción de Jericó fue total. Josué 6:24 nos dice que pusieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Esta totalidad de la destrucción respondía a una instrucción divina específica conocida en hebreo como el cherem, la consagración completa al Señor mediante la destrucción.
la declaración de que todo aquello pertenecía a Dios y no podía ser apropiado por ningún hombre para uso personal. El Cherem de Jericó era también una declaración teológica sobre la naturaleza de la conquista. Esto no era una empresa humana de pillaje y enriquecimiento. Era la ejecución del juicio divino sobre una cultura que, como el texto de Deuteronomio 9:5 explica, había sido condenada no por la justicia de Israel, sino por la maldad de las naciones que la habitaban. El juicio de Jericó era el juicio de Dios sobre generaciones de idolatría, de sacrificios infantiles, de prácticas que corrompían la imagen divina en el ser humano. Era severo, era total, y era justo con una justicia que trasciende la comprensión humana inmediata. Pero junto al juicio estaba siempre la gracia, siempre. Rahab era la prueba viviente de que Dios no quería la destrucción de nadie que acudiera a él en fe. La misma instrucción que ordenó la destrucción de Jericó incluyó la salvación de Rahab y de todos los que estuvieran bajo su techo. Este patrón, juicio y gracia simultáneos, destrucción y salvación en el mismo acto divino, es uno de los patrones más consistentes de toda la narrativa bíblica y se cumple de manera definitiva en la cruz del Calvario, donde el juicio que merecía la humanidad entera cayó sobre el Hijo de Dios. Y en ese mismo momento, la gracia que la humanidad entera necesitaba fue ofrecida sin restricción a todo el que, como Rahab, tuviera fe suficiente para atar el cordón escarlata en la ventana de su vida. ¿Qué nos dice la vida en Jericó antes de su caída sobre el mundo en que vivimos hoy? Nos dice que las ciudades construidas sobre fundamentos que no son el Dios viviente, por más antiguas, por más prósperas, por más estratégicamente importantes que sean, tienen un límite. Nos dice que el conocimiento de Dios puede llegar al corazón más improbable, en el lugar más inesperado, y que cuando llega y es recibido con fe, produce una salvación que ninguna muralla y ningún juicio puede impedir. Nos dice que el método de Dios para lograr sus propósitos frecuentemente no tiene ningún sentido para la lógica humana. Caminar en círculos no derriba murallas. Tocar cuernos no destruye ciudades. Pero la obediencia a Dios sí lo hace, siempre, sin excepción, aunque tarden 7 días en aparecer los resultados. Y nos dice que la gracia tiene el poder de insertar a la persona más improbable en el plan más grande de la historia, como Rahab terminó insertada en el linaje del Mesías. ¿Hay en tu vida alguna muralla que parece impenetrable? ¿Alguna situación que desde la lógica humana no tiene solución? ¿Algún momento en que el método que Dios te ha dado parece absurdo comparado con la magnitud del problema que enfrentas? Antes de responder esa pregunta en los comentarios, me gustaría preguntarte algo directamente. ¿Qué es lo que más te impacta de la historia de Rahab? ¿El hecho de que una mujer en el lugar más equivocado tuviera la fe más correcta? ¿O el hecho de que esa fe la llevó al corazón mismo del linaje de Cristo? Escríbeme en los comentarios, porque me interesa genuinamente lo que esa historia produce en tu corazón. La caída de Jericó no fue el fin de nada que valiera la pena preservar. Fue el comienzo de algo que el mundo aún no terminaba de comprender: la construcción de un pueblo sobre una tierra con una misión que culminaría siglos después en la llegada del Mesías que ese mismo pueblo esperaba. Cada paso de los israelitas alrededor de aquella ciudad fue un paso de fe. Cada vuelta silenciosa fue un acto de adoración. Cada toque de cuerno fue una declaración de que el Señor de los ejércitos estaba presente y activo. Y cuando las murallas cayeron, no cayeron porque Israel fuera militar o tecnológicamente superior a Jericó. Cayeron porque el Dios que prometió la tierra a Abraham 400 años antes, estaba cumpliendo su palabra con la fidelidad exacta que siempre ha caracterizado cada uno de sus pactos. El Dios de Jericó es el mismo Dios de hoy, y sus métodos siguen siendo los mismos. No fuerza humana, no estrategia brillante, sino obediencia sencilla, fe persistente y la certeza de que lo que Él ha prometido
Él lo cumplirá. Si este viaje a través de la Jericó de 1400 a.C. ha fortalecido tu fe y avivado tu amor por las Escrituras, te invito a compartir este video con alguien que necesite escuchar que Dios sigue siendo fiel, a suscribirte si aún no lo has hecho, para que juntos sigamos explorando la riqueza histórica y espiritual de la palabra de Dios, y a dejar en los comentarios tu reflexión sobre lo que hoy has aprendido. Que el Señor que derribó las murallas de Jericó derrumbe hoy toda pared que se interponga entre tu corazón y su propósito para tu vida. Que su gracia, la misma gracia que salvó a Rahab en medio del juicio, te cubra y te guíe en cada paso del camino.